Vale, ya estamos en Madrid y nos dirigimos al evento de DoFinder, ¿no? Un evento va a ser una mesa redonda sobre transformación digital aplicado al e-commerce y a todo el comercio online, donde vamos a hablar, y dejarme leer para que no se me pierda nada, vamos a hablar de tiendas online versus tiendas físicas, de la robotización de las plantillas, ¿no? El auge del e-commerce, hablaremos de los nuevos profesionales que están surgiendo, los nuevos perfiles en Silicon Valley como el Custom Experience Manager, del tendero online al tendero offline, de la nueva normativa, la GDPR de protección de datos que entra en 2 días en vigor. Hablaremos de Magento versus Shopify, PrestaShop, cuál es la plataforma de tiendas online más interesante y si realmente es importante el tiempo de carga. Por lo que junto a una serie de profesionales, el Mago Moore que estará también presentando todo esto, pues nos dirigimos ahora mismo allí y 1 hora y media súper intensa. You ready, B? Let's go get 'em. Look for me, young B, cruising down the west side highway, doing what we like to do. Eyes behind shades, this necklace the reason all of my days been blind days, but today I got my Ferro with. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, tengo ahí a More que quiere que cerremos algunos temas. Sí, sí, como digáis. Vamos a charlar. Muy bien. Ya te conozco de Twitter. Bueno, es lo que... Está muy bien. Sí, bueno. Pero más que las fotos son las mismas. Sí, es verdad, es verdad. Venga. Sí, no, yo sí que me parezco a mi foto, ¿eh? No, tú también. Tú y yo sí hemos coincidido, ya hace tiempo que no coincidimos en algún evento. Yo creo que la última vez que te vi fue en el tiempo. Salón de Viena. Puede ser, ¿no? Es hace un huevo en Murcia. Sí, sí, sí. Qué chulo esto. Este está chulo, sí, no había visto. Juan y Ricardo. No te veo. Bueno, ¿qué tal? Encantado, un placer. ¿Qué tal? Todos los días. Muy bien. Porque andamos, ya ves. Hay que repetir. ¿Qué tal? Siglos que no te veía. Sí, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿qué tal? Juan, encantado. Sí. Sí, bueno, lo que quieras. Vale, bueno, guárdate la petaquilla. Yo te digo que dedico el 60% de mi tiempo a generar contenido, pero al final todo es Tu dependiente. negocio es el contenido. Es que dependiendo de dónde esté la rentabilidad. Entonces, para mí, digo, si genera rentabilidad, mi negocio es eso. De hecho, tengo gente en mi marca personal que solo me ayuda a regenerar contenido del contenido generado. Es decir, es ya de rizar el rizo, pero es donde está el... Qué bueno, pues sí. Somos muchos los que estamos enganchados a lo que publicas, así que... Bueno, pero porque me gusta también. Yo creo que cuando haces algo así Algo que te está... gusta, te tiene que gustar. Es que si no te gusta es imposible llevar un ritmo, es imposible, porque es tan duro y tanto trabajo que lo pasarías muy mal, porque es guionizar, grabar, editar... Sí. Un fuerte aplauso a Ricardo Tallas. Nosotros, uno de los principales expertos en España y Latinoamérica en marketing digital, redes sociales y transformación digital, cada año visita más de 12 países enseñando a miles de personas cómo usar marketing digital en sus negocios y emprendimientos. Es profesor de las mejores escuelas de negocio y universidades, entre las que destacan la Rey Juan Carlos, ojo, que él da clases, aunque haya gente que no va, Universidad de Barcelona, el IE, Le Roche, SESADE, Mentor y Advisor en programas de emprendedores como Startup Mansion en Nueva York o Ten Entrepreneurs en Miami y San Francisco. Nos estamos refiriendo a Juan Merote. Again. Gracias. Ahora, pone firme al ejército. Da clases de liderazgo al ejército y a la policía. Y es la única persona que tiene medalla al mérito militar y cruz al mérito policial de civil. O sea, flipar. Esta tía, la única que le pone a ella firme es su hijo Hugo, de 1 año y medio. Mi primera charla fue con ella. O sea, yo doy conferencias, pero la primera charla que yo di en mi vida fue con ella. Por eso la tengo un cariño especial. Es una persona tan importante que si hubiera nacido en Estados Unidos, hablaría inglés. Con todos sus médicos. Primera pregunta. Tienda online versus tienda física. ¿Cómo se solventa la soledad del comprador online? Porque tú cuando vas a una tienda física, pues va tu novia contigo, tu madre, tu marido, tu amigo, te va diciendo te queda bien, no te queda bien, yo no me compraría esto, es demasiado caro, no te lo puedes permitir. ¿Eso cómo se solventa en el negocio online? Esa soledad. Bueno, no sé. A ver, yo creo que eso, que realmente, no sé si tiene la misma percepción que yo, pero vender online es mucho más complicado, obviamente, que vender en persona. Al final, las armas de las personas, cuando estás en el 1 a 1, es mucho mejor, ¿no? Entonces, creo que toda la parte, conseguir enganchar o hacer sentir
transmitir emociones a través de la parte digital, a través de un e-commerce, a través de una pantalla, ya sea de grande o sea de un smartphone, me da igual, ese es el reto. Y yo creo que es posible, porque al final, seguro que os ha pasado alguna vez que habéis entrado en un e-commerce y has salido corriendo el tiempo que te ha dado a buscar la X para cerrar, pero había otros e-commerce donde has entrado y hay algo que no sabes explicar, es, no sé, una magia, una química, es como cuando generas empatía con dos personas, que de repente dices, wow, y empiezas a pasar tiempo, te está dando, sientes como que hay alguien detrás, que creo que es lo importante, y realmente uno de los principales problemas en muchos e-commerce es que no hay nadie detrás. Por lo tanto, creo que utilizando la tecnología tenemos que poner personas detrás de todos los e-commerce y que transmitan además eso, no solo aparentarlo, sino, es decir, no solo tenerlo, sino aparentarlo. Amazon ha sacado el supermercado sin gente, el Amazon Go, ¿vale? Aquí en España es un poquito impensable, pero allí parece que está funcionando, es un experimento y va más. Vamos a hablar de la automatización de las plantillas. ¿El e-commerce va a terminar con el capital humano? Yo creo que es un tema que toda la parte de inteligencia artificial creo que a todos nos da algo de miedo, ¿no?, hacia dónde va a ir, porque muchas veces hablando de lo de Amazon Go, es decir, va a haber muchos puestos de trabajo que a día de hoy existen y que en 5, 10, 15 años van a dejar de existir. Y ahí la pregunta, y tú que eres experta en esto, me gustaría saber hasta qué punto muchos puestos son reciclables o son readaptables. Porque realmente creo que hay un componente muy masivo de muchos puestos, es decir, cuando analizas cuántos puestos de trabajo pueden automatizarse por un sistema de inteligencia artificial, que es más barato, no enferme, no duerme, es decir, a nivel de negocio es más rentable, hay muchos trabajos que pueden hacer eso y que ese sistema multiplica el trabajo de 300 personas. Entonces, mi pregunta ahí, y te la traslado también un poco. Vale. Vale. Tú tienes que decir lo que sea. Y no me la pases a mí, se la doy yo, pues si no mañana estos tíos no me contratan. Bueno, tu pregunta, ¿cuál es? Dilo. No, realmente si ves viable toda... ¿Cómo ves esa parte de readaptación de todo lo que está comentando, de toda la parte de inteligencia artificial? Mira, a mí me hizo gracia cuando leí un informe de la Singularity Hub que decía el 37% de los estadounidenses preferirían tener un jefe robot que un humano. Me hizo gracia porque... ¿Y en España cuánto calculas? Es que estas cosas solo se producen en Estados Unidos, tenemos que hacer alguna cosa para medir aquí también. Entonces, a ver, yo creo que... los expertos dicen que va a crearse nuevos puestos de trabajo, evidentemente, y que no va a haber tanta desaparición. Pero la realidad es que ya, incluso en el Foro Davos del año pasado, ya se empezó a hablar de la eliminación de muchos puestos de trabajo y de la dificultad que va a tener la gente, algunos perfiles, ¿no? Yo sí que creo en la capacidad de adaptación de las personas, pero eso requiere plasticidad. Y eso requiere que nosotros, como empresarios y como empresas, estemos continuamente en una formación para que nuestra gente sea capaz de adaptarse, porque el cerebro es plástico por naturaleza, nacemos con ello. Lo que pasa es que nos vamos acomodando y se nos olvida. Por lo tanto, mi respuesta es, ¿somos capaces? Sí, pero no podemos hacerlo de la noche a la mañana. O sea, no puede estar una persona haciendo 2 años, 3 años haciendo siempre lo mismo, porque es que se va a acabar atrofiando. Entonces, cuando nos enfrentamos a los retos, a los cambios, en cualquier tipo, sea lo offline, a lo online o lo que sea, las personas van a vivir una cierta resistencia porque es humano, porque el cerebro está pensado, está constituido después de 100.000 años de evolución a la defensa, a la protección, eso es lo primero. Luego la felicidad hay que currarla, ¿no? Entonces, cuando tú planteas un cambio y dices, oye, voy a hacer estos perfiles, voy a pasar a la parte online, va a haber una resistencia. Pero una vez que se supera esas resistencias, está el cerebro pensado y adaptado para poder precisamente incorporarse a los nuevos retos. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Es básicamente empezar ya a plantear los desafíos desde el minuto 1 y generar ya como la plataforma, ¿no?, como la base del cambio y del interés a los retos y estar continuamente en esto, porque no sabemos lo que nos va a ocurrir. Entonces, si no planteamos cambios en nuestros equipos constantes, la gente se acaba atrofiando y luego les planteamos cambiar de una función a otra y esto va a ver dónde va a ser los problemas. ¿Cómo pensáis que va a ser el futuro? ¿Va a ser, hay mucha gente que dice, va a haber flagships, las famosas tiendas estas emblema, donde la gente va a ir allí y va a ver un poco, se va a probar y luego va a comprar online? ¿Van a convivir? ¿Cómo va a ser esta omnicanalidad? Yo creo que va un poco por lo que comentaba antes Ricardo, que creo que el desafío es hacer converger todo. Yo no creo, muchas veces cuando se habla de digital intentamos matar todo el mundo offline y cuando creo que es uno de los más grandes errores que cometemos, porque al final somos humanos, somos seres físicos, no seres
digitales. Entonces yo creo que esa emoción en una primera fase es personal, es física. Entonces creo que realmente se va a tender hacia una reducción de espacios, obviamente, de lo que si vamos de las tiendas, una reducción de espacios y compensar con una ampliación de espacios digitales. Pero yo no creo, de hecho muchos negocios que han nacido digitales han acabado montando espacios físicos. Es una de las grandes demostraciones de todo eso. Entonces yo creo que al final debes buscar un equilibrio sano en ello. Yo te diría que las claves puede que sean la elasticidad de las compañías, que es lo que todo el mundo está acuñando como transformación digital, que es más un tema de mindset, de estado mental y de capacidad de cambio. La elasticidad de las compañías y sobre todo algo que ha dicho Pilar, que para mí es fundamental, es la creación de experiencias. Es decir, ya no nos fijamos en activos digitales o en partes de un negocio, sino en la experiencia global y en cómo los recursos que tengo son explotados en un concepto de experiencia. Ser elástico y pensar en experiencias, no en tener una web X o una app Y y una tienda H, sino en tener una experiencia de conjunto. Y la tercera pata son los datos. Si soy elástico, tengo datos que me confirman o me validan si las experiencias que estoy creando son válidas o no. Tengo patrones y a partir de los patrones puedo crecer, o puedo progresar, o puedo detectar tendencias. El uso, por ejemplo, hoy día de los modelos predictivos en las compañías que tienen suficientes volúmenes de datos y tienen unos data lakes estables y saben trabajar con ellos, es brutal. Se puede detectar hoy lo que es muy probable que se empiece a vender dentro de 3 o de 4 semanas. Y teniendo tú ya sabes antes lo que va a comprar el tío. Sí, sí, incluso en algunos... Pero claro, eso es que es acojonante, porque tú le puedes llamar al tío y decirle, oye, dentro de 3 semanas vas a ir a por esto. Bueno, y hay un ratio de error, pero como es un tema estadístico, en función de los volúmenes que manejes. Nosotros sí que tenemos algún proyecto, no muchos, porque hay que tener... Pero cuéntame un ejemplo así curioso. Bueno, en moda, por ejemplo, en función de la climatología, se sabe lo que se va a vender. En función de la climatología, en determinados países puedes detectar un patrón que se va a repetir en otro país cuando se traslade una borrasca o cuando se traslade un determinado tiempo. Este año pasado, cuando tendríamos que estar vendiendo bikinis en algunos sitios, estamos vendiendo abrigos. Última pregunta. ¿Están preparados los tenderos, y digo tenderos en el más amplio sentido de la palabra, offline para pasar a ser tenderos online? Yo creo que queda mucho por hacer, pero la formación, como bien comentaba antes, es básica y creo que a día de hoy vivimos una época en que tenemos una suerte enorme donde podemos acceder prácticamente a cualquier tipo de formación gratuita y por unos costes mínimos. Entonces, yo soy un convencido que quien hoy no se forma es porque no quiere. Y algo que yo me apliqué desde hace muchos años es dedicar todos los días 2 horas a formarme. Todos los días. Es decir, y formarse no quiere decir solo hacer cursos, formarse quiere decir leerse libros, ebooks, vídeos, videocursos, todo lo que hay. Y a día de hoy, es decir, creo que quien no sabe algo de lo que sea es porque no quiere. Cuando llegue un Google Home a España en junio, muy interesante. 100 euritos pillado inmediatamente, pero como posiblemente yo no soy el españolito medio, me va mucho la marcha de tecnología, quiero preguntaros, ¿qué cambio cultural va a producir esos asistentes de voz que llegarán en junio? Serán un regalo más fin de Navidades, no inmediatamente, pero como cambio cultural en el día a día de las personas, ¿qué va a provocar por la experiencia de otros países que lo tienen antes que nosotros? ¿Qué va a provocar esos asistentes en el españolito medio? Yo estuve el otro día probando Amazon Echo, me lo compré, me los he traído a España, me he traído el Amazon Echo y el otro que tiene pantalla, no me acuerdo si se llama el Pro, cómo se... Y creo que todavía va a quedar más tiempo, es decir, creo que están muy pensados en mercados anglosajones, en UK y en América principalmente. Creo que todavía son demasiado bebés, les quedan muchas cosas. Si tengo que destacar una cosa que me encantó, por lo menos solo he probado el de Amazon, era el flash briefing, que al final tú le programas y le dices todas las mañanas le hablas y te cuenta aquello que quieres. Entonces creo que hay para las empresas, hay un mercado enorme para llegar a los clientes de contenidos, donde al final te puedes posicionar en todas las mañanas como si fueses un noticiero o algo así delante de los clientes. Y luego es un canal, Amazon eso también te lo permite, decir, oye, cómprame papel higiénico con el Echo y hacerlo. Aunque ahí sí le veo cierto peligro, no lo he probado, pero creo que eso, como se lleve al extremo, puede generar una factura simpática.
A ver, hemos actualizado un artículo sobre los software gratuitos más... un artículo que funcionó muy bien, pero que se había quedado un poco obsoleto y lo hemos querido un poco actualizar y ampliar. En ese artículo se habla un poco de ofimática, de herramientas gratuitas de ofimática, de las redes, pero no hablamos nada de voz. Vale. Sin embargo, es muy potente y muy novedoso. Entonces tú has dicho una serie de herramientas que yo no las conozco nada. Es que tengo contenidos escritos y en vídeos sobre este tema. ¿Lo tienes? Sí. Vale, Escríbeme si quieres y te los paso. ¿Tienes tu tarjeta, por favor? Porque yo siempre que te... Ya, estamos igual, yo tampoco. Es que no llevo... Te dejo, pero mi correo es fácil. Vale. Uy. Está chulo, ¿eh? Está chulo. ¿Qué temporada estás tú en España y fuera? Estoy más fuera, yo vivo allí en Canadá desde hace 3 años. Vale. Lo que pasa es que vengo una vez al mes, lo que no sé cuándo. ¿Por qué no me delegas en alguien interno tuyo para invitarlo? Sí, a Nuria, es quien me lleva todo el tema de eventos. Pues no lo digo solo para ti, sino alguien de tu organización. Ah, vale. Sí, coño, vale. Te paso con Jaime, mi socio, sí. A ver, que si te puedo ver a ti, yo soy No, ya, pero si puedo pillar a alguien de tu organización. Sí, pues te lo digo. Sí, porque además veo que sigues haciendo los desayunos y tal, porque te veo por LinkedIn y tal, pero mucho más activo. Y era por contar siempre con vosotros. Sí, no, vamos, encantado. Cuenta conmigo, escríbeme, si no ya te pongo en contacto con Jaime si no puedo en esa y ya directamente nos pones a los dos y el que pueda aparecer, aparece. ¿Y qué tal por Canadá? Muy bien, la verdad es que muy contento. Contento, otro mundo distinto, pero bueno, pero muy contento. Vale, eso tiene que ser un shock cultural potente. Sí, y yo me fui además a aprender inglés, que llegué sin hablar inglés, que eso es lo mejor de todo, ¿sabes? Pues me fui allí. Te mando un correo y me mandas a alguien de la Sí, no, por supuesto. O sea, alguien de la no que hay. Sí, te pongo en contacto y... A mí o alguien de tu ofi, ¿no? Sí, seguro que sí. Me alegra verte. Gracias. Muchas gracias. Nada, un placer. Un auténtico placer. Lo mismo digo, cuídate. ¿Qué tal? Soy Karim. Un placer, seguro. Encantado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, me ha gustado mucho el evento. La verdad que no. Me alegro. No le pongo pegas, no le he pasado como un enano. Al final 3 perfiles distintos y opinando un poco lo que pensábamos. Muy interesante. Nada, me alegro. Yo que te sigo en YouTube, hablas mucho de redes sociales, mucho contenido de redes sociales. Yo veo una idea flotando. Yo soy e-commerce manager en Seguro. Vale. Yo veo una idea flotando y es... ¿Qué pasa con esta dictadura de Google que nos obliga a diseñar las webs de una determinada manera? O sea, no hay otra forma de diseñar las webs, de ofrecer una experiencia diferente. Están trabajando... ¿Tú qué estás metido en redes sociales? Que es la alternativa, digamos, vender en redes sociales es un poco la alternativa. Pero son complementarios, porque las redes sociales no hay intención de compra. Es decir, yo quiero enviar un paquete y yo me voy a Google, empresa envíe paquetes. No me voy a Facebook y digo empresa envíe paquetes, por lo que para mí son complementarios. Monopolio Google.